Estamos con el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, el doctor Rómulo Carmo. Muy buenas noches, bienvenido. Y también nos acompaña el doctor Jorge Balda, abogado del Comité Cívico Pro Santa Cruz. A ambos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Nuevamente, muy buenas noches. De verdad que un gusto estar en su programa. Gracias. Un saludo muy cordial a todo el pueblo boliviano. La verdad que es sorprendente que quieran tergiversar la información. Al momento de la opinión que yo hice en su momento, justamente nosotros como comité cívico, nosotros como ciudadanos bolivianos, estamos completamente de acuerdo de que la justicia tiene que llegar a toda persona que comete un delito. El señor Murillo cometió un delito, posiblemente hayan otras personas que estén involucradas y tienen que pagar el delito. De eso estamos completamente de acuerdo. Pero lamentablemente, al decir que era Michi los procesos y Michi el robo que han realizado el señor Murillo, pues queremos decir de que nuestra justicia lamentablemente no es equilibrada. Tenemos una justicia para uno y no para otro. Nosotros como Comité de Santa Cruz siempre estuvimos peleando justamente porque la justicia sea honesta y sea equilibrada para todos los bolivianos. Doctor. Hemos sido los primeros a hacer muchas denuncias contra las ex autoridades que hicieron también un daño al Estado boliviano, hicieron un daño al pueblo boliviano y lamentablemente todas las acciones que tomamos en su momento han sido guardadas y han quedado en foja cero. Muchos de los delincuentes que dañaron contra el pueblo boliviano, el mejor ejemplo que les puedo dar es cuando Bolivia sufrió por el tema de oxígeno y bloquearon las carreteras. Estas personas han sido exoneradas de culpa, donde más de 50 bolivianos, especialmente en el occidente de Bolivia, murieron. Doctor. Entonces, decir que son Michi es decir que tenemos delincuentes que no han pagado su culpa hasta el día de hoy. Bien, doctor, mire, entiende usted, al principio decía que de alguna forma lo hemos tergiversado en sus dichos porque hemos agarrado una parte de lo que usted dice y sin embargo ahora que ha tenido casi 1 minuto y 10 segundos para expresarse, escuché básicamente lo mismo. Por alguna razón usted hace la comparación de lo que pasó con Arturo Murillo con Achacollo o con los bloqueos. Yo no entendería de dónde viene esa comparación. Estamos hablando, primero que nada, de un hecho que ha sido investigado por el FBI. Esto no tiene nada que ver con el MAS. Imagina cuánto le importa al FBI el movimiento al socialismo. No, absolutamente nada. Estamos hablando de un hecho de Estados Unidos. El señor ha sido encarcelado en una cárcel, en un establecimiento, una prisión de Estados Unidos. Y es un hecho que va más allá de los partidos políticos. No sé por qué hace la comparación o qué tiene que ver la comparación que usted hace en este momento entre el caso de Arturo Murillo y otro hecho quizás de delito o de corrupción. No lo comprendo, doctor, no lo comprendo. Si me permiten, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Jorge Balda les habla. Qué gusto saludarte, Miriam, después de tanto tiempo. Cuando hablamos, y mi presidente se refiere a la descontextualización de la información, es porque no comprendemos como bolivianos, como los medios de comunicación que debieran informar a la población, le dan más cobertura a la investigación que realiza un país extranjero de un hecho de corrupción, pero no le damos cobertura al hecho de corrupción que precisamente hoy denunciamos y lo presentamos en la Fiscalía, que se trata de una empresa estratégica que maneja los recursos de los bolivianos, que son millones de dólares, no que solamente nos han robado, que nos roban diariamente. Hemos denunciado que el presidente de la empresa siderúrgica del Mutún, Gustavo Choque Velázquez, tiene trabajando a su yerno desde el 3 de febrero en la misma empresa como jefe de comercialización. Cuando hablamos de que los hechos de corrupción deben ser juzgados, investigados y sancionados de forma igualitaria, entonces el mismo interés que se está dando al caso de Arturo Murillo debiera darse a lo que está ocurriendo en el Ministerio de Minería, a lo que está ocurriendo con una empresa que debiera generar réditos a los bolivianos y lo único que está ocasionando es pérdida y el enriquecimiento, no solamente de las autoridades que la están manejando, sino de exautoridades que ahora dicen ser estudios jurídicos con gran trascendencia, como Perdón, el caso doctor.
de los ex procuradores, que también lo hemos denunciado hace menos de 5 días. Doctor, cuando están ganando un contrato millonario, a esa corrupción nos referimos, que debe ser investigada por igual. Doctor, permítanos, por favor. Nosotros vamos a hablar de ese tema, pero no queremos salirnos, por favor, de lo que nosotros le estamos planteando con respecto a estas comparaciones que están realizando. Vamos a tocar el tema, evidentemente. Pero lo que nosotros queremos, permítame, por favor, un instante. Permítame, por favor. Queremos que usted nos pueda explicar esa comparación que está realizando, porque de verdad no logramos entender. Robar 5 bolivianos o robar 10 o 100 es prácticamente lo mismo. No puede existir una comparación como tal, como lo que usted está realizando, decir que es Michi. Sea el monto más alto, sea menor, es un robo. En primer lugar, creo que está malinterpretando usted, porque estoy hablando del acto delincuencial. Vamos a hablar de la parte internacional, como usted me acaba de decir en este momento. Cuando la Unión Europea, cuando la OEA habló de que hubo un acto internacional de un fraude, es lo mismo, y no han sido de ninguna forma los delincuentes los que actuaron de forma y engañaron a un pueblo boliviano, han sido sancionados. No estamos hablando del delito, estamos hablando de la acción realizada contra el pueblo boliviano. Si refiero de algo que es Michi, quiero decir de que la justicia debería actuar de la misma forma. El que robó 5 bolivianos como el que robó 5.000. Y en Bolivia, lamentablemente, no se han tomado esas acciones. Bien. ¿Y por qué? Todo tiene un génesis, que quiere decir el Poder Judicial. El Poder Judicial de Bolivia no investiga nada al gobierno de turno. ¿Por qué? Porque el que lo mete, el que le da la oportunidad de ser un fiscal, investigar, justamente es el partido de gobierno. Que tenemos acciones, normas, leyes completamente equivocadas. Doctor Calvo, permítame preguntarle lo siguiente, por favor. Doctor Calvo, doctor, perdone que lo interrumpa. La verdad, tenemos poco tiempo para hacer esta entrevista y nos gustaría que nos pueda contestar también a los tres. Le pregunto lo siguiente, por todo lo que ha pasado, primero la detención de la expresidenta Áñez, 2 de sus colaboradores, ahora la detención de Arturo Murillo en Estados Unidos por justamente el FBI, con todo lo que está aconteciendo, ¿usted cree, porque yo sé que he hablado de esto en su momento, ¿usted cree que hay violación a los derechos humanos en Bolivia? Sí, creo. ¿Por qué? Y es muy claro, y los abogados aquí en los Valda les pueden dar mejores datos legales. Yo creo que se han vulnerado los derechos, y no es defender a ningún político. No me estoy poniendo en la camisa de nadie. Me estoy poniendo como un ciudadano boliviano, una persona que cree en la libertad, que cree en la democracia. Se ha aprovechado la clase política, se ha aprovechado el gobierno para culpar a una persona que entró constitucionalmente y que fue gracias a un reclamo de un pueblo que se sintió engañado, defraudado, bajo un fraude que fue internacionalmente reconocido. Yo creo que la presidenta puede ser juzgada, pero no tienen que vulnerar sus derechos constitucionales, los cuales se vulneraron. Entonces, yo no quiero que me cambien las palabras. Yo hablo claro y directo. Doctor, la persona que comete un delito tiene que ser procesada. Doctor, mire, yo de veras no queremos tergiversarlo. Yo lo escuché hablar. Dijo que estamos tergiversándolo, dijo que le damos más espacio, cabida a las denuncias que son, aquellas denuncias que no son contra el gobierno central, como que los medios de alguna forma obramos así. Yo quiero recordarle simplemente que hace algunas semanas atrás, en un hecho de corrupción de un ministro de cohecho, que recibió una coima, que fue grabado, que fue agarrado infraganti, le hemos dedicado un programa completo a ese hecho, siendo que estamos hablando de un ministro del actual gobierno. O sea que no es así. Está equivocado, doctor. Ahora, le quiero leer el Twitter y esto es así, doctor, por más de que le cause gracia, es así. Le quiero leer el Twitter en este momento que ha escrito el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo.
Dice, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo que los desfalcos del clan mafioso de Áñez fueron michis. Parece que para este dirigente cívico, Murillo y compañía debieron robar más de 156 millones de bolivianos para ser tomados en cuenta. ¿Qué respuesta le daría al ministro? Le vuelvo a hacer claro, por favor. Yo he sido claro un momento. Yo he dicho que todo delincuente que robe tiene que ser procesado. En ningún momento estoy respaldando. Es más, por favor, ojalá que el gobierno americano, que el gobierno boliviano, cuando llegue su momento, a este señor tiene que ser procesado en Bolivia también. Pero no nos olvidemos, lo que estoy reclamando son dos cosas diferentes. Que la justicia boliviana es completamente parcial con el gobierno de turno, que está queriendo hacer cortinas de humo a todos los actos delincuenciales que nosotros denunciamos en su momento. Está bien, el señor Murillo es un delincuente, es un ladrón, pero en Bolivia han habido muchos ladrones, muchos delincuentes, y siguen habiendo en este momento, pero la justicia no lo está viendo de esa forma. Acotando ese punto, querido presidente, y para probablemente quienes no conozcan la idiosincrasia o el desarrollo que se da día a día en Bolivia frente a lo que se está atravesando, pues muy fácil es desgarrarnos las vestiduras y pensar que un corrupto fuera del país es más corrupto porque fue encontrado fuera del país. Por Dios, démonos cuenta que con el presidente del Comité Cívico nos fuimos 60 días a Sucre a pedir la renuncia del fiscal general, quien no solamente ni siquiera cuando tuvo la denuncia en sus manos lo citó a declarar, ni siquiera emitió acto investigativo alguno. Hoy en día es esta misma persona que se vanagloria de éxitos foráneos y nadie, absolutamente nadie, reclama de por qué la actuación de la Fiscalía a la cual se refiere el presidente es absolutamente deleznable. Si está a favor de quien lo protege, lo encubre. Va a disculpar, doctor Balda. Para finalizar, lo que queremos es conocer su respuesta al ministro de Gobierno. Por favor, don Rómulo Calvo. Decirle que su trabajo del señor no solamente tiene que ser para uno, para algunos, tiene que ser para todos los bolivianos que cometen actos delincuenciales. El señor ministro está bien que cumpla su trabajo enjuiciando al señor Murillo. Se lo merece, delincuente, lo que usted quiera. Pero también debería mirar un poco para atrás. Y en Bolivia han habido muchas personas que se han enriquecido y que han dañado la economía de los bolivianos. Muy bien. ¿Dónde queda la señora Chacollo? ¿Dónde queda el señor Evo Morales, que tiene muchos actos? Entonces, Bolivia no da una justicia al pueblo, no es confiable en la justicia. Muy bien, queremos agradecerles a ambos por estar junto a nosotros esta noche, al doctor Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, y también al doctor Jorge Balda, abogado de esta institución, por esta entrevista exclusiva desde Santa Cruz. Muchas gracias.